A ver, muchachos, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, entonces, es por esto, les voy a agregar el compuesto, les voy a asignar, perdón, el compuesto con el que van a trabajar. ¿Y qué es lo que necesito? Bueno, necesito que copien la fórmula del compuesto porque van a determinar ahorita su masa molar. Entonces, a ver, Brigada 1, por favor, va a trabajar con el acetato de sodio. ¿Lo está viendo, Brigada 1? Sí, ese primero. Sí, mira, aquí está la fórmula, CH3CO o sodio. Ajá, Brigada 1. Ok. Brigada 2, apúntenle, por favor, cloruro de sodio. Brigada, Brigada 3, cloruro de calcio. Brigada 4, sulfato de amonio. Brigada 5, nitrato de potasio. Y brigada 6, nitrato de bario. ¿Ya la apuntaron? Sí, ya. Bueno, pongan atención, por favor. Sí, pongan atención. Ahorita vamos a empezar a trabajar determinando la masa molar. Bueno, pongan atención. ¿Qué es la masa molar? Bueno, la masa molar, como su nombre lo dice, es la masa en gramos, de una mol de sustancia. Recuerden que una mol de sustancia es aquella cantidad en gramos que tiene el número de Avogadro. ¿Se acuerdan cuál es el número de Avogadro? Es un número grandotote. A 6.022 por 10 a la 23. Así es ese grandotote. Ese es el número de Avogadro. Entonces, en una mol de sustancia, muchachos, ¿sí? Hay ese número de partículas. Cuando hablamos de partículas, estas pueden ser átomos, moléculas o iones. Por ejemplo, en el caso de los metales, que ustedes pues ya han de saber que están formados por átomos, por ejemplo, el cobre, el hierro, están formados por átomos de cobre y hierro respectivamente. Bueno, entonces, en el caso de los metales, su partícula son los átomos, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, del agua, el agua es un compuesto molecular. ¿Por qué es un compuesto molecular? Porque los átomos en la molécula de agua están unidos por enlaces covalentes polares. Entonces, siempre que tengan ustedes en un compuesto átomos que se unen a través de algún tipo de enlace covalente, porque hay tres tipos de enlace covalente. Hay covalente puro, hay covalente polar y hay covalente coordinado. En el caso del agua, los átomos de hidrógeno y oxígeno están unidos a través de un enlace covalente polar. Entonces, siempre que los átomos de un compuesto estén unidos por enlaces covalentes, sea del que sea puro, polar o coordinado, ese tipo de compuestos son compuestos moleculares, ¿sí? Bueno, entonces, en el caso del agua, pues está formado sus partículas, su partícula más pequeña que conserva las propiedades del agua, es la molécula, porque el agua es un compuesto molecular, pero hay compuestos iónicos, y en el nombre está la respuesta. Los compuestos iónicos están formados por iones. Ustedes ya deben de saber que los iones son partículas con carga, ¿sí? El ejemplo típico, el más socorrido y del que yo les sugiero que siempre se acuerden, hay veces que nos preguntan, a ver, ¿en qué consiste el enlace iónico? Y ahí están, híjoles, tronándose la cabeza. Bueno, yo les sugiero que mejor se acuerden de un ejemplo y a veces con el ejemplo uno ya puede dar la definición. Entonces, el ejemplo típico, el más socorrido del compuestos iónicos y que hasta no lo comemos todos los días a menos que el médico nos prohíba su consumo, es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un compuesto que está formado por iones, es decir, por partículas con carga, ¿sí? Las partículas con carga positiva van a ser los iones sodio y las partículas con carga negativa son los iones cloruro. Ajá. ¿Qué significa que tiene carga positiva? Bueno, pues que perdió uno o más electrones. En el caso del sodio, el sodio tiene en su último nivel de energía
¿sí? Que es el nivel 2, si no mal recuerdo, creo que sí está en el periodo 2, no me acuerdo, a ver, déjenme ver en la tabla periódica para no errar. No, el sodio está en el periodo 3, entonces el sodio tiene 3 niveles de energía. En su nivel 3, ¿sí? Tiene un electrón, pero en su nivel anterior, en el nivel 2, tiene 8 electrones. Entonces ya habrán escuchado ustedes por ahí que los gases nobles tienen su último nivel de energía completo con 8 electrones. Y bueno, pues estos elementos, los gases nobles, son poco reactivos. Bueno, entonces de ahí pues se ha deducido que los demás átomos pues también quieren tener capas electrónicas llenas. Algunos con 8 electrones, la mayoría, y otros con 2, porque por ejemplo el helio que está dentro de la familia de los gases nobles, ¿sí? Él no tiene 8 electrones, él tiene solamente 2. Sin embargo, con 2 electrones es estable. El hidrógeno, por ejemplo, solamente tiene un electrón en su nivel de valencia. Y entonces imagínense, el hidrógeno para que consiga 7 electrones más para tener 8, pues va a estar difícil. Entonces el hidrógeno es más fácil que se parezca al helio con 2 electrones. Bueno, entonces les decía, en el caso del sodio, en el compuesto cloruro de sodio, el sodio en su nivel 3 tiene un electrón de valencia, pero en su nivel anterior, el 2, tiene 8 electrones. Al sodio le es más fácil, ¿sí?, perder un electrón para que su nivel 2 ahora sea su nivel de valencia y tener los 8 electrones, que alguien le comparta 7 electrones, para que con el único electrón que tiene en su último nivel él complete 8. Entonces, pues a los metales les conviene muchas veces perder mejor los electrones para quedarse con su capa que le antecede a donde está el último electrón, con la capa llena. Entonces, el sodio es el que cede un electrón, pierde un electrón y adquiere una carga positiva. ¿Por qué? En las reacciones químicas, muchachos, nosotros solamente nos metemos con los electrones y principalmente los electrones de valencia, que son los que están en el último nivel. No nos andamos metiendo ni con los protones ni con los neutrones. Acuérdense que los protones y neutrones están en el núcleo de los átomos. Entonces, ya para meternos con protones y neutrones, ya no tendría que ser una reacción química, ya tendría que ser una reacción nuclear. Sin embargo, en el laboratorio, nosotros siempre nos metemos solamente con los electrones. Y entonces a un átomo le podemos quitar uno o más electrones. Claro que entre más electrones le quitemos, nos va a costar más trabajo irle quitando, ¿sí? O podemos adicionarle uno o más electrones. Bueno, entonces, si nosotros le quitamos a un átomo, como es el sodio, su último electrón, pues el número, acuérdense que la materia es eléctricamente neutra. En el núcleo tenemos protones con carga positiva y neutrones que no tienen carga. De manera que podemos decir que el núcleo tiene carga positiva, se la otorgan los protones. Y en los niveles de energía se encuentran los electrones con carga negativa. Pero el mismo número de protones que tiene el átomo en su núcleo, ¿sí?, es el mismo número de electrones que tiene. Entonces nosotros sabemos que cargas positivas con cargas negativas, pues, se neutralizan, se cancelan. Entonces, si por ejemplo el sodio, que tiene número atómico 11 y que significa que tiene 11 protones, bueno, pues significa que también tiene 11 electrones. Por esa razón, el sodio es un átomo neutro, ¿sí? Porque 11 cargas positivas se neutralizan con 11 cargas negativas. Pero si el sodio pierde un electrón, como en este caso, en el cloruro de sodio, pues entonces un protón de los que tienen su núcleo ya no tiene con quién neutralizarse porque se le quitó un electrón. Entonces tiene un protón, una carga positiva que no se está cancelando. Entonces por eso decimos que esa partícula que ya es un ion tiene carga positiva porque pues predomina la carga positiva del núcleo. Uno más. Ajá. En cambio, el cloro, ¿qué pasa con el cloro? El cloro está ¿en qué periodo? Pues igual que el sodio está en el periodo 3. Quiere decir que tiene 3 niveles de energía. Pero en su último nivel de energía, el cloro tiene 7 electrones. Y a él le falta un electrón para completar el octeto. Entonces, cuando un átomo de cloro, que es un halógeno,
está frente a un átomo de un metal alcalino, como es el sodio, pues se da una transferencia de electrones, ¿sí? El sodio pierde un electrón porque a él le conviene porque ya en su nivel anterior queda con 8 electrones, mientras que el cloro le quita ese electrón porque el cloro tiene 7 electrones en su nivel de valencia. Al quitarle un electrón, pues el cloro ya completa su octeto. Sin embargo, el cloro ahora tiene un electrón de más, ¿sí? El cloro, ¿qué número atómico tiene? Déjenme les digo, tiene número atómico 17. ¿Qué quiere decir? Que tiene 17 protones en su núcleo y 17 electrones en sus niveles de energía. Pero cuando el cloro recibe un electrón de más, ya ese electrón de más que está recibiendo no tiene una carga positiva en el núcleo con quien neutralizarse, porque nosotros no vamos a estar metiendo protones al núcleo. Entonces, el cloro se convierte en un ion, pero con carga negativa, ¿sí? Ya tiene una carga negativa de más que se la proporcionó ese electrón que le quitó al sodio. Entonces, en el caso del cloruro de sodio es un compuesto iónico. En el caso de los compuestos iónicos, muchachos, sus partículas más pequeñas, pues van a ser los iones. Entonces, les decía, todo esto salió porque les quise definir lo que es la masa molar. La masa molar, y apúntenlo por favor, no lo dejen nada más a la memoria, la masa molar, porque esto se los voy a seguir preguntando de aquí en adelante, es la masa en gramos de una mol de sustancia, ¿sí? Masa en gramos de una mol de sustancia. Entonces, ¿cómo van a sacar ustedes la masa molar de estos compuestos que les acabo de indicar ahorita? Bueno, en el caso del acetato de sodio, miren, lo que van a hacer es que van a contar el mismo número de átomos. Por ejemplo, en el caso del acetato de sodio, ¿cuántos carbonos hay? Pues hay 2. Entonces van a multiplicar esos 2 por la masa del carbono. A ver, se las voy a dar, apúntenla por favor, porque los que vayan a usar carbono, no solamente los del acetato, es 12.011 gramos por mol. Esa es la masa de una mol de átomos de carbono, ¿sí? 12.011. Bueno, entonces, esa masa que les acabo de dar la multiplican por 2. Y luego tienen que ver cuántos hidrógenos hay. Bueno, pues aquí nos dice que hay 3. Entonces, esos 3 lo van a multiplicar por la masa molar de una mol de átomos de hidrógeno, que sería 1. Apúntele por favor los demás, porque la mayoría van a usar hidrógenos también. 1.0079. 1.0079 gramos sobre mol. Esa es la masa de una mol de átomos de hidrógeno. Entonces, multiplican ese valor que les di por 3 hidrógenos. Y luego oxígenos, ¿cuántos hay? Pues hay 2. Les voy a dar la masa molar del oxígeno. Es 15.999 gramos sobre mol. 15.999 gramos sobre mol. Y entonces multiplican ese valor por 2 átomos de oxígeno. Y finalmente la del sodio es 22.9898. Entonces, este pues nada más es por 1. Una vez que hayan hecho la multiplicación, suman todo. Sí, me toman 2 valores después del punto, por favor. Ahora, en el caso de los del cloruro de sodio, pues nada más busquen. ¿Qué pasó, Osvaldo? Busquen, les voy a dar... Bueno, es que en mi tabla periódica sale que el hidrógeno es 1.307. Yo por eso le estoy dando el valor, porque yo quiero que ocupe el valor que le estoy dando, Osvaldo. Bueno, a ver, ahora, el cloro, les doy el valor del cloro. 35.453. Cloro, 35.453 gramos por mol. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, aquí muchachos, el calcio, 40.08. Apúntenlo, por favor. Apúntenlo, 40.08.
A ver, ojo aquí con estos, a lo mejor estos se les complican un poquito más. Miren, en este caso, en el caso del sulfato de amonio, así se llama este compuesto, vean que hay un subíndice 2 afuera del paréntesis. Esto nos indica que son 2 nitrógenos, entonces les voy a dar la masa molar del nitrógeno. Es 14.0067. 14.0067. Entonces, ¿cuántos nitrógenos tenemos? Tenemos 2, porque este 2 está afectando a este nitrógeno. Pero este 2, muchachos, también afecta a los átomos de hidrógeno. Adentro nos dice que tenemos 4. Tienen que multiplicar este 4 por 2. Entonces, 4 por 2, 8. Son 8 de hidrógeno. Masa del azufre, se las doy rápido. Es 32.064. 32.064. ¿Qué pasó, Ruiz Bastián? Ah, no, nada más quería decir si me podría repetir la masa del nitrógeno, por favor. Sí, ponga atención, por favor, y dame la masa rápido. 14.0067. Gracias. Bueno, a ver, muchachos, nitrato de potasio, bueno, pues son 3 oxígenos, ya di la del nitrógeno, la del potasio, se las voy a dar, es 39.102. 39.102. Nitrato de bario, a ver, a quien le toca la de nitrato de bario. Les voy a dar la del bario. Es 137.34, es la brigada 6, 137.34 gramos sobre mol es la de bario, la del nitrógeno ya la di y la del oxígeno ya la di. Entonces, el bario nada más es esa masa por 1, pero en el caso del nitrato, vean, tienen que multiplicar 3 por 2 para que sean 6 oxígenos y serían 2 nitrógenos. Entonces, saquen su masa molar, muchachos, por favor. ¿Sí? Y me voy a pasar ya a la primera diapositiva. Sáquenla porque ahorita la vamos a ocupar. ¿Sí? Ahora empezamos con el cálculo porque es necesario que lo hicieran. Voy a empezar entonces. Tenemos que trabajar mucho. Acuérdense, deben de tener su documento en Word, ¿sí? Porque les voy a decir qué capturas de pantalla me van a ir pegando en ese documento en Word. Ya saben, hasta arriba nada más sus 2 apellidos, por favor. Por ahí algunos en la pasada pusieron 2 apellidos y 2 nombres. Solo quiero los 2 apellidos y su número de brigada que no lo pusieron. Entonces, por favor, sigan indicaciones. Bueno, voy a empezar. Saquen por favor su masa molar y empiezo ya la clase. Bueno, de hecho ya habíamos empezado. Pero... Bueno, el día de hoy van a hacer la práctica 6, muchachos, que se llama preparación y conductividad de disoluciones. Y bueno, pues ustedes ya prepararon una disolución con una concentración porcentual masa-volumen. Eso fue en la práctica número 3. Por lo tanto, pues ahorita ustedes ya saben en qué material se prepara una disolución. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? Pues son 5. El primero es que ustedes preparen disoluciones de diferentes concentraciones. En aquella práctica solo prepararon una disolución. Aquí van a preparar 4 disoluciones. Entonces, cada uno de ustedes, ¿sí? Acuérdense que aquí, pues como no estamos en el laboratorio, cada quien tiene que hacer su trabajo en su simulador. ¿Qué es eso lo que me van a subir al Classroom cuando terminemos la clase? Entonces, tengan su documento de Word ahí ya abierto para que vayan pegando ahorita que empecemos. Entonces, van a preparar disoluciones de diferentes concentraciones con el material adecuado. Pregunto para quien me quiera contestar. Ya en la práctica 3 se preparó una primera disolución. ¿En qué material quedamos que se preparan las disoluciones? Bolívar García. El agua. ¿En qué material? El matraz volumétrico. Matraz volumétrico, así es, Bolívar García. Entonces, matraz volumétrico, ya tiene ahí su participación. ¿De qué brigada es? Brigada número 2. Brigada número 2. ¿Brigada número 2? A ver, ¿cuál es?
A ver, ¿cuál es su apellido? Ah, es García López. Ajá. Es que estoy buscándolo por apellido Bolívar. Sí. Bueno, ahí está. A ver, muchachos, ya a estas alturas ya lo deben de saber, ¿eh? En el matraz volumétrico ya se preparó por primera vez una disolución. Bueno, una vez que preparen sus 4 disoluciones, ¿qué van a hacer? Se va a medir la conductividad de esas 4 disoluciones, utilizando el equipo conveniente. En la primera práctica vimos un equipo que se utiliza para medir conductividades. Muchachos, ¿cuál es ese? ¿Cómo se llama? Alguien que me diga. ¿Alguien que levante su mano para ver su nombre? ¿Sí? ¿Alguien que me diga cómo se llama ese equipo? A ver, déjenme ver. Víctor Miranda. Conductímetro. Así es. El conductímetro. Apellido y brigada. Miranda Barajas, Brigada 2. Ajá, ya está ahí. Efectivamente, el conductímetro es el que vamos a utilizar, claro, con la ayuda de un simulador, ¿sí? Entonces van a medir con la ayuda de ese conductímetro la conductividad de cada una de las 4 disoluciones que van a preparar, ¿sí? Con base en esa medición, ustedes van a poder clasificar a su soluto como un electrolito, pero hay electrolitos fuertes, débiles o no electrolitos. Pregunto porque fue pregunta de su cuestionario previo. ¿Qué es un electrolito? Rápido, muchachos. ¿Qué es un electrolito? ¿Nadie? Pues, ¿qué no hicieron el cuestionario previo? Ya tienen que venir con bases. ¿Qué es un electrolito? Es una... bueno, Ricardo Mendoza. Según lo que le investigamos, es toda sustancia que está disuelta en agua. Ah, toda sustancia que está disuelta en agua es un electrolito. Si usted me lo definió así en el cuestionario previo, va a tener 0, porque eso no es cierto. A ver, Bueno, un déjeme solvente ver. determinado. No. A ver, Miguel Alejandro Arroyo. Sí, bueno, creo que es una sustancia que contiene una composición de iones libres. No. No, a ver, ¿quién más? Una sustancia que puede conducir, bueno, que es conductiva de electricidad. Es conductora de electricidad. ¿Quién me está? ¿Por qué no levantó la mano? Sí, acuérdense. Sí, fui yo. Sí, la levanté. Limón Sosa. Ah, pero no la volví a levantar para decirle. A ver, entonces, es una sustancia que es capaz de conducir la corriente eléctrica, pero ¿cómo tiene que estar esa sustancia? Hábleme un ejemplo. Bueno, más bien yo le voy a dar el ejemplo. ¿El cloruro de sodio es conductor de la electricidad? Sí. ¿Sí? A ver, si yo agarro ahorita un bote con sal y meto ahí unos electrodos conectados a un foco, ¿va a prender el foco? Pero necesita más una fuente, ¿no? De poder. Bueno, Por eléctrica. eso, sí prende. tengo una fuente y todo, pero meto mis electrodos en un bote donde tengo yo el cloruro de sodio en polvo. Sí prende, pero muy poquito, o sea, no con la, o bueno, no lo sé, qué tan intensa sea su luz. A ver, Hugo Armando Martínez. Bueno, ¿Qué hasta donde yo opinas? sé, necesitas como que un líquido para que puedas combinar la sal con la solución y así poder generar, bueno, que se conduzca mejor, porque al final de Entonces, cuentas el agua en estado puro no conduce electricidad, pero si está diciendo que lo va a mezclar con sal y con cloruro de sodio, dijo, sal, sí. el agua se vuelve conductora, Ajá, así que sí es posible como tal. ajá, pero siempre y cuando está diciendo usted, siempre y cuando el cloruro de sodio esté disuelto en agua, Exacto, no puede porque estar en estado en sólido. estado sólido no es capaz. Muy bien, a Exacto. ver, entonces, el chico anterior, porque pues sí participó y usted también deme su apellido, la última personita, Aldo, ¿es Aldo? No, yo soy No, era Martínez Limón. Rosales. A ver, de uno en uno, a ver, rápido. Ajá, Martínez Rosales. brigada. 5. Martínez Rosales. Es que ya los tengo por brigada, muchachos, entonces por eso necesito que me digan. Ajá, y la otra persona, la que contestó antes, Limón, ¿no? Limón Brigada. Sosa y es de la Brigada 4. Brigada 4, Limón Sosa. Bueno, ahí están sus participaciones. Ajá, entonces, bueno, entonces, ojo, muchachos, ¿sí?
Ustedes van a clasificar con base en la conductividad que midan de sus disoluciones si su soluto es electrolito o no, pero además si es un electrolito fuerte, débil o no electrolito. Un no electrolito, bueno, y vamos a empezar por definir qué es un electrolito. Es una sustancia que es capaz de conducir la corriente eléctrica, pero al estar disuelto en agua. ¿Sí? En estado sólido, el cloruro de sodio, en estado sólido, así como les dije ahorita a su compañero, si yo meto ahí unos electrodos conectados, un foco y una fuente de poder, pues nada más no va a prender. Y alguien podría decir, ay maestra, pero pues no que el cloruro de sodio sí es conductor de la electricidad. Sí, pero en estado sólido no. ¿Por qué? Porque necesitamos tener a esos iones que forman al cloruro de sodio en movimiento para que sean capaces de transportar la carga eléctrica. Si no están en movimiento, entonces no hay conductividad y en el cloruro de sodio en estado sólido, los iones están precisamente ocupando posiciones fijas y definidas, están soldados ahí parados, no se pueden mover. Entonces, por esa razón, el cloruro de sodio en estado sólido no es capaz de conducir la corriente eléctrica. Pero si yo lo disuelvo en agua, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que la estructura cristalina, porque además el cloruro de sodio es un sólido cristalino. Hay dos tipos de sólidos. Hay sólidos amorfos, aquellos que no tienen forma geométrica definida, como por ejemplo el vidrio, la plastilina, pero hay sólidos cristalinos y los sólidos cristalinos son los que sí tienen una forma geométrica definida. Y entre ellos tenemos al cloruro de sodio, tenemos al sulfato de cobre, tenemos al cloruro de calcio y tenemos a muchos otros más. Entonces, en estos compuestos, esos iones, porque están formados por iones, están ocupando posiciones fijas y definidas, ¿sí? Y al ocupar esas posiciones fijas y definidas, forman algo que nosotros llamamos red cristalina. Y esa red cristalina, ¿sí? Se forma por la repetición de una unidad básica que se repite n veces en 3 dimensiones y que es la celda unidad o celda unitaria, ¿sí? Bueno, entonces, les decía, hay compuestos como los iónicos que entonces en estado sólido pues nada más no pueden conducir la corriente eléctrica porque esos iones están ahí en posiciones fijas y definidas como los soldados, pero cuando los disolvemos en agua o cuando los fundimos, rompemos esa estructura cristalina y entonces rompemos el orden que tenían esos iones, los dejamos en libertad y ahora sí se pueden mover y pueden conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Pero hay algunos, ¿sí? Hay algunos compuestos que si nosotros conectáramos ese foquito y viéramos la intensidad como enciende, veríamos que algunos de esos compuestos al disolverse en agua, ¿sí? Encienden el foco de una manera intensa, mientras que otros pues apenas si se ve y otros de plano ni lo encienden. Entonces, aquellos que encienden la bombilla de manera intensa, pues nosotros decimos que son electrolitos fuertes, ¿sí? Es decir, son compuestos que consideramos que se ionizan en su totalidad al disolverse en agua. En cambio, los débiles sí se ionizan, pero se ionizan parcialmente, poquito, no en su totalidad. Entonces, bueno, pues sí conducen la corriente, pero como son poquitos iones, pues sí prende el foco, pero la intensidad es muy pequeña. Sin embargo, hay otros muchachos que aunque sean solubles en agua, y ojo por la primera personita que me dijo que una sustancia que es soluble en agua es un electrolito, no, porque si yo disuelvo, por ejemplo, azúcar en agua, el azúcar es soluble en agua. Sin embargo, si yo meto esos electrodos a los que va conectado una bombilla y una fuente de poder, pues jamás me va a prender el foquito. ¿Por qué? Porque el azúcar no es conductora de la electricidad. ¿Y por qué no es conductora de la electricidad? Porque el azúcar no está formada por iones, está formada por moléculas. Entonces, esas sustancias que al disolverse en agua no conducen la corriente eléctrica, nosotros les llamamos no electrolitos. Entonces, este es el tercer objetivo. Ustedes van a clasificar a su soluto como electrolito fuerte, débil o no electrolito, ¿sí? Y finalmente, el otro objetivo es que ustedes comprendan la relación que hay entre la concentración de un electrolito y su conductividad, ¿sí? Vamos a ver si hay relación entre la concentración. Vean, aquí ya estamos hablando de dos variables. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar otra vez con Excel, muchachos.
vamos a medir dos variables. Una es la concentración de la disolución y la otra es la conductividad de su disolución. Una de ellas va a ser la dependiente y la otra va a ser la independiente. Entonces nos vamos a tener que meter Excel, vamos a tener que graficar, vamos a tener que usar el método de mínimos cuadrados, pedir la ecuación en la recta, pedir el coeficiente de correlación y escribir un modelo matemático. Y seguramente con ese modelo matemático nos van a hacer muchas preguntas que van a querer que nosotros resolvamos. Entonces, estos son los objetivos que perseguimos el día de hoy. Ay, perdón. Espérenme, ya de ahí. Permítanme tantito. Ay. Permítanme. Bueno, entonces, estos son los objetivos. Y vamos a ver aquí rápidamente, es justo lo que les expliqué porque tenemos mucho trabajo que hacer. Miren, dice aquí, disolución de compuestos iónicos. Entonces, como les decía, el más socorrido es el cloruro de sodio. Vean entonces cómo aquí tenemos a los iones sodio, que son estas bolitas en color lila, ¿sí? Son más pequeños con carga positiva, y tenemos a los iones cloruro, que son más grandes con carga negativa. Entonces, aquí se están atrayendo por fuerzas electrostáticas. Pero vean cómo forman esta estructura que les digo, que se llama red cristalina. ¿Qué pasa cuando este compuesto iónico formado por iones, por partículas con carga, se disuelve en agua? Bueno, el agua es un compuesto polar, muchachos, y es un compuesto molecular. ¿Sí? Ya les decía que el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno se llama covalente polar. Y entonces, como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, polariza este enlace covalente polar. ¿Qué significa eso? Que ese par de electrones que están compartiendo el oxígeno y el hidrógeno es atraído por más fuerza, con más fuerza por el oxígeno que por el hidrógeno. Entonces, esa densidad electrónica que se comparte se desliza más hacia el oxígeno, pero el hidrógeno no pierde de todas maneras a ese par de electrones. ¿Qué pasó, Ricardo? Maestra, me comenta un compañero de mi brigada que se le puede dejar entrar. Se llama Artu. A ver, espérame. Es que lo sacó su internet. Es que no me aparece aquí. A ver. Por favor. Ajá, espérame. Ah, sí, ya. Gracias. Ya, ajá. Bueno, entonces, les estaba diciendo entonces ¿qué pasa? Como el agua es un compuesto polar, ¿qué quiere decir? Que tiene una densidad positiva sobre el hidrógeno y una densidad negativa sobre el oxígeno. Densidad más no carga. No es lo mismo el sodio que perdió su electrón y ahí sí tiene una carga neta positiva, y el cloro que ganó un electrón de más y tiene una carga negativa neta. ¿Sí? Aquí no. Aquí ni el oxígeno ni el hidrógeno pierden los electrones, pero como el oxígeno es más electronegativo, jala ese par de electrones hacia él más que hacia el hidrógeno. Por eso se forma una densidad negativa sobre el oxígeno y positiva sobre el hidrógeno. Entonces, el agua, como es un compuesto polar, pues se va a acercar a la estructura cristalina del cloruro de sodio, ¿sí? Y vean, se empieza a acercar y empiezan varias moléculas de agua a rodear por su densidad negativa, que es sobre el oxígeno, a los iones positivos sodio. Mientras que por el lado de los hidrógenos que tienen densidad positiva, empiezan a rodear a los iones cloruro. Varias moléculas de agua los empiezan a capturar. Aquí no se ve, pero varias moléculas de agua se empiezan a acercar a la red y empiezan a acercarse y a golpearla hasta que capturan a los iones. De esta manera destruyen la estructura cristalina y los iones ya quedan con libertad de movimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los compuestos moleculares, como por ejemplo la sacarosa? Esta es la fórmula de la sacarosa. La sacarosa es un disacárido, muchachos, ¿sí? Y entonces observe cómo esta sacarosa tiene muchos OHs. Vean, tiene muchos OHs, los que están encerrados en azul. Gracias a estos OHs, ¿sí? Que tiene la sacarosa, perdón, más bien, estas son las moléculas de agua, estas son las moléculas de agua que rodean a la sacarosa.
Pero la sacarosa, vean, tiene muchos OHs, miren, aquí está, acá está otro OH, acá está otro OH, acá hay otro. Entonces, la sacarosa tiene un montón de OHs. Y entonces, ese OH, ese oxígeno que forma enlace con el hidrógeno, nuevamente, como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, pues atrae más hacia él ese par de electrones que están compartiendo, de manera que sobre el hidrógeno se forma una densidad positiva y sobre el oxígeno una densidad negativa. Y entonces las moléculas de agua, cuando nosotros disolvemos a la sacarosa en agua, al azúcar, ¿qué pasa? Pues que las moléculas de agua empiezan a formar enlaces por puente de hidrógeno con los OHs de la sacarosa. Entonces, vean cómo aquí se forman enlaces por puente de hidrógeno. Todas las moléculas de agua están rodeando a la molécula de sacarosa, pero la sacarosa no se rompe, conserva su estructura, no se convierte en ningún ion. Entonces, la sacarosa es un compuesto molecular, sigue siendo una molécula. Y como no hay partículas con carga cuando la sacarosa se disuelve en el agua, pues por eso el azúcar en agua no conduce la corriente eléctrica. En cambio, en el caso del cloruro de sodio, bueno, pues ya vimos que aquí sí hay iones. Miren, hay iones. Entonces, por esa razón, en los compuestos iónicos sí hay conductividad eléctrica, que de hecho se le llama conductividad electrolítica. Bueno, aquí nos están poniendo precisamente con imágenes. Miren, por ejemplo, aquí nos dicen, bueno, aquí tenemos etanol. El etanol, igual que la sacarosa, igual que el azúcar, es un compuesto molecular, ¿sí? Entonces, el etanol sí es soluble en agua, pero como es un compuesto molecular, cuando el etanol se disuelve en agua, pues la molécula de etanol no se rompe. Entonces, como no hay iones, pues no conduce la corriente eléctrica. Vean cómo el foco pues no enciende. Entonces, esto sería clasificado como un no electrolito. Pero vean aquí, en el caso del cloruro de potasio, el cloruro de potasio es un compuesto iónico, igual que el cloruro de sodio. El potasio está en el mismo grupo o familia que el sodio, por lo tanto, esperamos que se comporte de manera similar. Entonces, el cloruro de potasio, igual que el cloruro de sodio, forma un compuesto iónico. Y cuando se disuelve en agua, se rompe la estructura cristalina del cloruro de potasio y los iones potasio con carga positiva y cloruro con carga negativa quedan en libertad de movimiento y de esa manera conducen la electricidad. Vean aquí cómo enciende el foco, pues con bastante intensidad. Pero aquí tenemos otra disolución acuosa, nada más que esta disolución es de ácido acético. El ácido acético es un compuesto que sí se ioniza, pero parcialmente, no como el cloruro de potasio o el cloruro de sodio, que se ionizan al 100%. El ácido acético sí se ioniza cuando se disuelve en agua, pero se ioniza muy poquito. Entonces vean cómo sí conduce la corriente eléctrica, pero la intensidad del foco pues es mínima. Entonces, ¿cómo clasificaríamos a estos solutos, muchachos? A ver, alguien que me diga, este sería, a ver, Osvaldo. Ese sería un electrolito. Ajá. Que no prende el foco. Este sería un electrolito fuerte. Ajá, y este. Y ese sería un electrolito débil, ya que conduce parcialmente. Ajá, un electrolito débil. Así es. Muy bien, Osvaldo. A ver, desde la Brigada 1, ¿verdad? Ya tiene su participación. Bueno, entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí está la clasificación, muchachos. Es uno de los objetivos. Es justo el tercer objetivo. Clasificar a nuestros solutos como no electrolito, electrolito fuerte o electrolito débil. Entonces, bueno, pues acá es lo mismo. Miren, acá es lo mismo. Aquí es una disolución de cloruro de sodio. Acá tenemos una disolución de sulfato de cobre. Vean, dice aquí que es en agua. También el cloruro de sodio en agua. Vean, el sulfato de cobre, bueno, pues nos está diciendo al encender la bombilla y con esta intensidad, pues que también es un compuesto iónico. Y aquí lo vemos. Aquí vemos los iones sulfato con carga 2 menos y los iones cobre con carga 2 más. ¿Sí? Pero acá tenemos al naftaleno. Vean, el naftaleno es un compuesto que no conduce la corriente eléctrica. Esto nos haría suponer, muchachos, a ver, pregunto, ¿quién me quiere contestar? ¿El naftaleno será un compuesto entonces iónico o molecular? Posiblemente molecular.
Ajá, no posiblemente, es molecular. ¿Quién me contestó? Martínez Rosales. A ver, entonces, brigada, 5. brigada 5, Martínez Rosales. Uy, Martínez Rosales ya tiene 2 participaciones. Bueno, entonces, efectivamente, entonces el naftaleno, vean, no nos está conduciendo la corriente eléctrica. Eso ya nos habla de su estructura. Ya nos dice que es un compuesto molecular, no iónico. Ajá. Y luego vean que dice aquí, miren, es el cloruro de sodio. Y no enciende la bombilla. ¿Por qué será? ¿Alguien le quiere? A ver, déjenme ver. Yo, profesora. A ver, Miguel Alejandro. Como anteriormente habrá dicho, seguramente el cloruro de sodio está en estado sólido. No, mire, vea lo que dice aquí. ¿No será por el tipo de, perdón, el tipo de líquido que contenga? Porque ese bueno, es otro color. Espérenme Podría ser tantito. un, Muchachos, por favor, dejen que acabe de contestar a su compañero, no le quiten su oportunidad. Ya si él no contesta, ya nos pasamos con otro. A ver, el chico que estaba contestando, mire, fíjese lo que dice aquí. Dice, disolución formada por ¿qué? Formada por cloruro de sodio y etanol. Y etanol. ¿Y qué vimos hace rato en la diapositiva anterior? Que el etanol no El era etanol molecular. conduce la corriente eléctrica. En cambio, vea cuál es la diferencia entre este y este. Acá también es cloruro de sodio, pero ¿en quién está disuelto? En agua. En agua. Y entonces, ¿qué nos dirá esto? ¿Por qué no está conduciendo? Debido a que la mezcla con etanol hace que ya no sea no electrolito. Que ya no sea conductor, ¿sí? Que ya no sea conductor. El disolvente está impidiendo que el cloruro de sodio, ¿sí? Se disuelva adecuadamente y sea conductor de la electricidad. Ajá, muy bien. Bueno, entonces, a ver, deme su apellido, por favor, rápido. Arroyo, Llanes. Brigada. 1. Ajá, ahí está ya. Muy bien. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, vamos a continuar. Bueno, espero que hasta ahí vayamos entendiendo. Muy bien, llegó el momento de empezar ya a trabajar ahora sí con el simulador, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a ver, rápidamente. ¿Qué vamos a hacer? Van a preparar primero una disolución acuosa. ¿Qué quiere decir acuosa? Que nuestro disolvente va a ser agua. ¿Con qué va a ser esa disolución? Bueno, pues su soluto va a ser el que les acabo de asignar a cada brigada. Y entonces dice aquí que van a preparar una disolución con esta concentración, 0.5 molar. El día de hoy vamos a trabajar con otra unidad de concentración. ¿Sí? Les decía en la clase 3, en la práctica 3, que la concentración de una disolución se puede expresar en unidades físicas y en unidades químicas. Las unidades físicas son las concentraciones porcentuales, que fue la que trabajamos. Pero ahora vamos a trabajar con una unidad química que es la concentración molar. Y entonces dice que van a preparar cada uno de ustedes 1 litro de una disolución. Aquí sí todos vamos a trabajar con cloruro de sodio, pero al ratito vamos a usar esa masa molar. Entonces, vamos a trabajar con cloruro de sodio. Entonces dice, van a preparar 1 litro de disolución, 0.5 molar de cloruro de sodio. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para preparar esta disolución, muchachos? Bueno, pues vamos a partir de la fórmula de la molaridad. La molaridad se expresa como las moles de soluto, siempre esta N minúscula se refiere a las moles de soluto, contenidas en 1 litro de disolución. Disolución. La disolución es el disolvente y el soluto. Eso es la disolución. Los dos juntos. Entonces, la molaridad es las moles de soluto contenidas en 1 litro de disolución, siempre en litros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué conocemos nosotros de esta fórmula? Vean, nos están diciendo que vamos a preparar 1 litro de disolución acuosa. Entonces, conocemos el volumen. ¿Qué otra cosa conocemos? Pues conocemos la concentración molar, porque nos dice que quieren que preparemos una disolución 0.5 molar. Entonces, conocemos la concentración molar y conocemos el volumen. ¿Qué no conocemos de esta fórmula, muchachos? Los moles. Los moles de soluto. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta fórmula?
Despejarla. Pues despejar las moles de soluto. A ver, la personita que está hablando ahorita, dígame cómo quedaría el despeje de moles de soluto. Moles de soluto son igual a la concentración molar por el volumen. Por el volumen. Entonces, a ver, ahora usted va a hacer el cálculo. ¿Qué molaridad dicen que quieren? 0.5. 0.5 molar. ¿Y qué volumen? De 1 litro. 1 litro. Entonces, ¿cuánto nos da esa operación? Igual nos da 0.5 moles. Nada más que aquí hay que cancelar unidades. Fíjense cuáles son las unidades de la molaridad. A ver, díganmelas. ¿Cuáles son? Mol sobre litro. Mol sobre litro. Entonces, usted está multiplicando 0.5 mol sobre litro por 1 litro. ¿Qué le queda de resultado? Nos queda mol. 0.5 moles. Ajá. Ajá. Bueno, a ver, muchachos, entonces, así nos queda. Ahora, ya que tenemos esas 0.5 moles, pues yo no tengo una balanza para pesar moles. Entonces, ¿cómo le hago? Tengo que convertir esas moles de soluto a gramos de soluto. Ojo, muchachos, porque esta va a ser pregunta de aquí en adelante. ¿Cómo convertimos? Anótenle ahí en su cuaderno de notas, ¿sí? ¿Cómo convertimos de moles a gramos? Bueno, pues lo vamos a convertir con la masa molar. La masa molar es la que nos va a permitir convertir de moles a gramos. Entonces, su compañero le dio 0.5 moles de cloruro de sodio, porque ese es el soluto. A ver, la brigada que sacó la masa molar de cloruro de sodio, ¿me la puede decir, por favor? Es 58.4428 gramos. Ajá, bueno, entonces vean, a ver, el chico que me estaba diciendo,